Amados hermanos, amigos, que una vez más nos conectamos a este podcast de cada miércoles. Hoy estoy muy contento porque estoy súper acompañado de dos hombres que han mostrado lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y hoy queremos hacer este podcast como de manera instructiva. O sea, queremos mostrar una cara diferente al milagro que Dios ha hecho en ellos. Y para mí es muy grato tener a Carlos Catari y a Junior de los Santos juntos, los dos juntos, para enseñarnos, para instruirnos, para hablarnos cosas que no sabemos. Y yo creo que Dios nos ha unido a los tres en este día para que tú puedas comprender más el tema que vamos a tratar y para que tú puedas ver más hasta dónde Dios puede llegar en su proceso de transformación y de regeneración del hombre. Bienvenidos, Carlos y Junior. Qué bueno tenerlo aquí. Gracias, y hoy, ¿verdad? Vamos a estar un poco abiertos a la temática que vamos a tratar. Vamos a estar un poco abiertos, de manera que vamos a ver cómo lo hilamos, cómo, ¿verdad? lo llevamos. Pero es que es demasiado lo que tenemos que aprender de ustedes y lo que la gente necesita, porque esa es la gran verdad. Saluden, por favor, a todo el que nos está viendo en este día. Un honor estar por acá. Es un honor siempre poder compartir lo que Dios hace cuando uno le entrega el corazón, cuando uno le rinde la mente, cuando uno se deja gobernar por Él, pero desde la posición de todo lo que Él hizo por nosotros. Allí hay libertad y siempre que pueda compartir voy a hacerlo, porque sé que mucha gente está luchando dentro de la iglesia, muchos están luchando en el mundo por no comprender todo lo que el Señor hizo. Así que gracias, pastor, por la invitación. Okay. Igualmente, darle la bienvenida a cada familia, a cada persona, y que puedan prestar el corazón a lo que Dios le va a hablar a cada uno de ustedes, sabiendo que Él siempre hace grandes cosas en medio de nosotros. Bendiciones. Amén. Amados, ambos fueron transformados por Dios. Amén. Ambos fueron transformados por Dios. Ambos tienen evidencia de la transformación del Señor. Ambos vivieron lo más oscuro del medio homosexual. Ambos lo vivieron, ¿verdad? Porque ya conocemos el testimonio individual de cada uno. Ambos deseaban salir de ese medio. Ambos son cristianos. Ambos se han casado. Vamos a hablar un poco ahora de el proceso de transformación. ¿Cómo inició? Ya sabemos cómo se inició, pero si hubo algún trauma dentro de la iglesia, si fue muy difícil para ustedes verse enfrentado, si tuvieron alguna decepción, si alguien intentó desmotivarlo, en sentido general, vamos a hablar de eso antes de pasar a cómo la iglesia debe afrontar el tema. Carlos. Bueno, mi experiencia fue bien hermosa. Y yo siempre tengo que hablar de Mateo 13:44. Dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo y en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Es decir, antes de encontrar ese tesoro, su mayor tesoro eran las cosas que él poseía. Una vez que encontró el tesoro, ahora él va gozosamente y vende todo lo que tiene. Yo creo que eso fue lo que yo encontré en la iglesia. Qué bueno. Yo encontré ese tesoro que es Cristo. Y ante eso que encontré, todo lo demás perdió valor.
como dice Pablo en Filipenses 3, dice que todo lo estima como basura. Ujú. Y hasta mi propio deseos sexuales y todas esas luchas interiores ante lo que yo encontré en Cristo, todo perdió su valor. Claro. Y la iglesia fue ese lugar donde ese tesoro encontró ese gran valor. Me hizo ver a Cristo en la dimensión en cómo debe ser presentado Cristo. Y la iglesia fue eso para mí. Qué bonito, porque en mi caso no fue así. En mi caso sí conocí al Señor, tuve ese encuentro, me impactó su amor, me impactó su sacrificio, pero lamentablemente entré en una iglesia donde en lugar de enfocarnos en lo que Jesús había hecho, en el valor de lo que Él había hecho por nosotros, se trataba de lo que nosotros teníamos que hacer por Él. Y entonces ahí empieza una carga de legalismo o una carga de religiosidad donde me dicen, tú tienes ahora que dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, dejar de hacer lo otro, dejar de pecar, dejar de acostarte con hombre, dejar la pornografía. Y parecía que mientras más me decían lo que tenía que dejar que hacer, más me gustaba. Así es. El 1 Corintios 15:56 lo dice, el poder del pecado está en la ley. Mientras más me daban ley, peor me iba. Sí encontré una familia en la iglesia, sí encontré un círculo cerrado, una comunión, pero lamentablemente en donde yo estaba, no voy a decir que toda la iglesia sí, pero en la que yo estaba, la comprensión del evangelio que transforma, el evangelio que libera, la verdad que hace libre, no estaba allí. Y eso, yo lo digo hasta la fecha, mi problema más grave no fue la homosexualidad indeseada, no es que yo quería cambiar la homosexualidad, ese no fue el problema más grave, mi problema más grave fue la religiosidad. Fue la religiosidad la que me mantuvo atado durante 11 años al interior de la iglesia porque comprendía mal el evangelio. Tú duraste 11 años luchando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, sí. O sea, no 11 años para salir de la homosexualidad. No, 11 años, o sea, 11 años dentro de la iglesia queriendo un cambio en mi orientación sexual. Okay. Porque yo no quería ser homosexual. Yo siempre lo digo, el que quiere serlo y lo disfruta, eso es otro asunto. Pero yo no quería serlo y hay que respetar al que quiere serlo y al que no quiere serlo. Al final de cuentas, cuando tenemos un encuentro con Dios, ahí es donde las cosas se pueden poner en orden. Pero fue ese encuentro con Dios lo que a mí me lleva a enfocarme más en querer agradar a Dios según lo que entiendo que dice la palabra. Pero el asunto es que mientras más lucho, menos me resultado tengo. Y estuve allí 11 años dentro de la iglesia queriendo cambiar, pero cada vez más atado al pecado. ¿Y cómo vivieron algún trauma? ¿Tú viviste algún trauma en la iglesia, Carlos? El trauma... En tu proceso de cambio. En ese proceso de cambio... Incluso después, más allá, después que... En ese proceso, diría que en ese proceso de cambio fallido, porque nunca lo logré. Okay. Yo siempre se lo digo a la gente, yo no cambié. La gente me dice que yo quiero cambiar como tú cambiaste, que yo no cambié. Lo que hice yo fue morirme a mí mismo. Y Él me hizo nacer de nuevo, porque cambiar mi fuerza nunca pude. Lo intenté todo. Lo más traumático para mí era cuando me decían, bueno, tienes que dejar la homosexualidad. Yo decía, pero ¿cómo dejo algo que es mi identidad? ¿Cómo dejo algo que yo no decidí? Uno se arrepiente de los pecados que hizo, ¿no? Pero ¿cómo te arrepientes del pecado que no decidiste? Es muy difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que a la iglesia le cuesta entender y que a la misma persona le cuesta entender. Yo no decidí esto, yo siento, yo descubro que tengo esa sensación. Sí, fui abusado desde la infancia, pero ya cuando estoy más avanzado en mi adolescencia, yo me doy cuenta que soy yo mismo el que desea, el que quiere, el que siente. Entonces, yo no decidí esto y Dios me pide que tengo que cambiar algo que yo no decidí, algo que yo no controlo, y me juzga porque no lo cambio, pero al mismo tiempo no me lo quita. O sea, es muy complejo. Y en la iglesia me decían, bueno, tienes que luchar con la carne, tienes que luchar con la naturaleza pecaminosa, tienes que luchar contra el pecado, que esto es como el aguijón de Pablo, que esta es la cruz que te tocó llevar. Y decía, pero esto es una miseria. O sea, ¿qué cristianismo tan miserable? Eso es lo que yo vivía. Para mí eso fue lo más traumático de todo el proceso, que todo se enfocaba en mi propio esfuerzo por tratar de hacer las cosas bien. Okay. Y en ese proceso también pasé por lo que se llaman terapias de conversión, que es una terapia donde buscan ayudarte a cambiar de la homosexualidad a la heterosexualidad. Cosa que era lo peor, porque yo lo he dicho en varias oportunidades, para mí, sexualmente hablando, una mujer no significaba nada. No es que no me gustaban las mujeres, es que me daban asco. A ese punto. Entonces me estaban tratando de cambiar en esta orientación, y yo salía de cada sesión de terapia más convencido de cuán homosexual yo era. Wow. O sea, eso a mí no me ayudó en nada. Y entonces, siempre me decían, bueno, pero tienes que poner de tu parte, tienes que esforzarte. Y lo único que eso alimentaba era el deseo de quitarme la vida al final, que ya lo tenía yo. Entonces, fueron 11 años amargamente viviendo en la iglesia. 11 años, queriendo cambiar sin poder cambiar, porque, como le digo yo, antes cuando era homosexual y lo disfrutaba y formaba parte de la comunidad LGBT, yo vivía por lo que sentía. Ese disfrute que tú hablas,
ese pudiera ser un disfrute entre comillas, ¿verdad? Porque yo he visto incluso que tú explicas el tema de usar la parte trasera y tú lo eres bastante descriptivo. Yo soy muy, muy, muy honesto porque yo hablo de lo que la gente no habla. Uh-huh. Ahora, es un disfrute que tiene dos caras, porque no, tú lo que quiero aclarar es en el sentido de que alguien puede decir, pero se disfruta. Claro, pero es que la droga también se disfruta, es que el azúcar también se disfruta. Y por eso te vas a comer todo el azúcar del mundo. O sea, por eso yo estoy seguro, si tuviéramos un orificio en el estómago, la gente estuviera haciendo sexo por ahí también. O sea, el placer no es Dios. Y mucha gente ha hecho del placer Dios. Y yo hice del placer un Dios hasta que entonces el placer me controlaba. Porque me controlaba, me acosté con más de 600 hombres. Pero entonces ya no eres tú el que tiene control. Es una cosa que te has cansado, hayas gastado tu finanza, no tengas tiempo, pierdas tu trabajo y sigues atado a ese placer de una forma descontrolada. Yo sé que este no es el caso de todo el mundo, pero era mi caso. Así lo vivía yo. Y la realidad es que cuando hay algo que te controla, pues ya no es tan placentero, si lo podemos decir así. Exacto. Carlos, pero sí. Esta es la realidad de muchos jóvenes. Lo sé. La realidad de muchos jóvenes que se sientan con nosotros, uh-huh, que están dirigiendo el grupo de adoración, que están cantando, que están alabando, que están dirigiendo y que quieren ser fieles a Dios. Uh-huh. Pero la realidad es que esa lucha no se ha ido, que las batallas están ahí, que los deseos están ahí, que los ojos se van detrás de todo. Entonces, ¿cómo Dios te dio las herramientas para poder? El asunto es como yo lo digo, yo luchaba, primero, vivía por lo que sentía. Mientras estaba en la comunidad, yo sentía atracción por hombre, era homosexual. Uh-huh. Así se define, ¿no? O sea, sí. Lo que siente es. Luego, cuando yo entro en conflicto con el tema de que fui abusado en la infancia y digo, quizá yo soy el fruto de lo que viví, entonces empiezo a luchar contra lo que siento. Ahí, siendo ateo, no siendo cristiano. Luego, cuando tengo un encuentro con el Señor por medio de la película La Pasión de Cristo, entonces empiezo a luchar contra lo que siento. Y luego al final, porque 11 años después no pasa nada y Dios no me cambia y no me quita lo que siento, entonces llegué al punto de torcer la palabra por causa de lo que siento. Wow. Entonces, el enfoque errado estaba en lo que sentía. Le daba demasiado peso a lo que sentía. Vivía por lo que sentía, luchaba contra lo que sentía, quería que Dios cambiara lo que sentía, tuerzo la palabra por lo que sentía. Lo que sentía era mi Dios. Okay. Wow. Ahí estaba el error. Entonces, cuando Dios, es lo que entiendo hoy día, uh-huh, decirle a una persona que la homosexualidad es pecado y que es lo mismo que otro pecado, realmente le estás diciendo, sí, los otros pecados se dejan de hacer, pero pues no sé, tienes que resolverlo de otra manera. ¿Cómo resuelves el ser? Exacto. En mi comprensión, el pecado de la comunidad LGBT se encuentra en colocar la identidad en lo que se siente. Dios no creó a nadie para que colocara la identidad en lo que se siente. Están viviendo por lo que sienten. Pero entonces, cuando tú defines, por ejemplo, identidad y preferencia, porque, por ejemplo, la identidad es lo que pasa aquí y la preferencia es lo que pasa, es lo que me gusta. ¿Cómo tú puedes correlacionar? Porque a veces, por ejemplo, hay jóvenes que me dicen, Junior, yo me siento así porque vi un youtuber en TikTok que decía que si yo siento esto y esto, soy homosexual. Y yo siento eso. Entonces ya tan pronto ese sentimiento definió a esa persona, ya por eso yo soy lo que yo siento. Pero es que ese es el concepto del mundo. El mundo vive por lo que siente. Los heterosexuales piensan que son, porque sienten atracción por mujeres, pues ya son heterosexuales. Y se ve más normal, aunque tengan lujuria por todas las mujeres. Uh-huh. El problema está en basar la identidad en lo que se siente. Ese es el pecado de la humanidad en general. El que roba lo hace porque se siente desamparado. El que miente porque busca aceptación. Pero o sea, todo lo hace por lo que siente. Dios no creó a nadie para que viviera por lo que sentía. Entonces Dios no le puede decir a alguien, cambia tu orientación sexual en tu fuerza, porque Dios no lo estaba diciendo. Dios no me estaba mandando a mí a cambiar. Él sabe que yo no podía. Lo que Dios está pidiendo era mi corazón. Fue finalmente cuando le rindo el corazón que le digo, Señor, ¿sabes qué? Ya no me importa más si cambias o no cambias lo que siento. Ya no me importa si me haces gay, si continúo siendo gay, si soy heterosexual, si pongo todo de lado, quiero seguirte. Que entonces Él empieza a trabajar conmigo. Wow. Pero ¿es por qué? Porque le doy más valor a lo que Él dice que a lo que yo siento. Esa fue la clave. ¿Y alguien ha tratado de calificarlo a ustedes? ¿Alguien ha tratado de descalificarlo, de no creer, qué sé yo, avergonzarlo? Pero vamos a ver, cuando yo me convierto en mi barrio, imagínate, yo soy del barrio La Yuca, en Sánchez Naco.
comenzaron las ofertas. Esas ofertas que tú siempre las perseguías, Sí. y que no podías, ahora que te conviertes, llegan solas. Y llegan las propuestas, llegan las ofertas. Bueno, yo le voy a dar hasta diciembre. Ajá. Le voy a dar hasta diciembre. ¿Tú crees que es fácil? Y comienza, claro que sí. Siempre llegan las ofertas, pero también llegan las presiones de los grupos, de los amigos, de las personas que una vez fueron tus panas, piensan que no, que tú no lo vas a lograr, que tú lo que estás haciendo es un acto de hipocresía, porque la realidad es que nadie sale de aquí. ¿Cómo tú has llevado? Yo eso lo viví a los 16 años, cuando tuve mi conflicto con lo del abuso y quiero cambiar. Entonces allí sí me empiezan a decir, no, árbol que nace torcido, su tronco jamás endereza, tú no vas a volver, el que disfrutó por allá se quedó. Entonces te empezaban a decir un montón de cosas, como no para darte desánimo, sino porque estaban convencidos de eso. Sí, pero yo los entiendo, porque es que realmente si yo no lo estuviera viviendo, yo no, me costaría mucho creerlo. Lo que queremos sí establecer en esta mañana, a la luz de sus experiencias, a la luz de lo que ustedes han vivido, lo que sí queremos dejar establecido, queremos dejar en el corazón de todo aquel que nos está mirando, de que sí se cambia. Totalmente. De que sí Dios te cambia. De que no es verdad que se va a cumplir que árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Por eso decía ahorita que ustedes estuvieron en la parte más oscura de la homosexualidad. En la parte más oscura. Porque cuando Carlos dice, yo tuve relación con más de 600 hombres. Cuando Junior dice, yo me escapaba de noche sin mi familia saber nada y me iba a prostituirme en tal lugar, en lugares más oscuros de aquí. O sea, ustedes vivieron la profundidad. Ahora, queremos dejar establecido de que sí, de que el hecho de que estén ahí inducidos, más generalmente inducidos a estar ahí, por ambiental, muchas veces, Dios tiene el poder para sacarlo de ahí. Y sobre todo, aquí está el punto, no se trataba de cambiar de homosexualidad a heterosexualidad, porque yo le decía a Dios, cámbiame esta atracción, no quiero que me gusten los hombres, que me gusten las mujeres como me gustan los hombres. Pero yo tenía un problema, que yo tenía una lujuria por hombres. Entonces yo le decía a Dios, hazme sentir por mujeres lo que yo siento por hombres. Yo le estoy diciendo a Dios, dame lujuria por las mujeres. Es peor. ¿Usted cree que Dios iba a responder esa oración? Jamás. Jamás Dios iba a responder esa oración. Pero es que uno siente que esa es la solución. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tienes una mentalidad mundana, porque piensas en la sexualidad como se piensa en el mundo. Entonces, piensas que lo correcto es sentir una atracción desmesurada por mujeres y que cuando Dios haga eso, entonces hubo un cambio. Dios a mí no me pasó de la homosexualidad a la heterosexualidad. Él me pasó de la homosexualidad indeseada a Jesús. Amén. Y luego, al año, Él fue transformando todas las cosas. Por eso digo yo que no se trata de pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad, sino de un cambio, de una transformación de naturaleza. Cuando tú vuelves al Padre en Cristo Jesús y te dejas guiar por Espíritu Santo, ahí estás volviendo al diseño original. O sea que a la luz de la palabra, de acuerdo a como nos dice Romanos capítulo 12, ¿cómo explicar esa parte de esa renovación a través de las Escrituras, ¿verdad? Para hacer el enlace con lo que Carlos explica, de que Él murió. Recuérdate que la Biblia dice que el hombre carnal piensa en las cosas de la carne. Y el hombre espiritual piensa en las cosas de la... Es decir, todo pasa... Por lo que piensa. Por lo que piensa. Yo no soy carnal porque simplemente... No, mi mente se involucró en ese proceso. Igualmente, como yo vengo de una vida carnal, ahora tengo que renovarla en una vida espiritual. Comenzar a pensar en las cosas del espíritu. Y para eso hay que, lógicamente, amar la palabra. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi cuarto. Yo fui muy radical. Yo no digo que sea la experiencia de otro, pero yo fui así. Tan pronto yo vine al Señor y vi lo que Él estaba comenzando a hacer en mi vida, yo saqué la cama de mi cuarto, boté la televisión, boté la computadora, porque ahí era donde veía pornografía, y comencé a dormir en el piso. Y a pasar horas enteras, 8 horas, en el piso, con la Biblia abierta, y yo era
yo disfrutaba como tú no te imaginas, porque ahora no tengo colchón, no tengo distracción y estoy centrado en la palabra de Dios. Claro. Me dice un amigo mío, pero tú simplemente tuviste que sacarle el chi al celular. Muchacho, yo voy y busco un duplicado y vuelvo. Claro. Lo boté todo al mar. Computadora, celular, todo. Literalmente. ¿Por qué? Porque yo necesitaba hacer un cambio. Ahora, esa es mi experiencia. Pero hay un detalle ahí, y muy, muy importante. Esa hambre que da por estudiar la palabra, te ocurrió cuando comprendiste que Dios te amaba. Ahí está. Ok, entonces, si la persona no entiende que Dios le ama, que Dios quiere una relación con ella, que Dios te ama, que Dios quiere tu corazón, que tiene una vida diferente para ti, Aleluya. no diferente a la que has conocido en términos de sexualidad, no, superior en todos los sentidos, que es la vida en el Espíritu, que Él quiere desarrollar los planes que hizo para ti desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Tú le vas a entregar el corazón, necesitas ese encuentro. Wow. Es un encuentro con su amor y con su presencia lo que hace que le rindamos. Y la mira, vida. y fíjate, Carlos, que comprender ese amor de Dios, Junior me contó que él duraba 8 horas corrido leyendo la Biblia. Pero es que yo hacía lo mismo. ¿Tú también? Cuando comprendí que Él me amaba, cuando yo entendí que Él me amaba, que su amor por mí era superior a todo mi pecado, entonces yo me entregué, y cuando me entregué y Él hace la transformación, entonces digo yo quiero ahora de ti, y yo pasaba horas, pero creo que yo pasaba 7 horas escuchando prédica y paraba cada vez que el pastor decía un versículo, yo lo paraba y buscaba en la Biblia. Wow. Y paraba y buscaba en la Biblia, porque yo no conocía nada. 11 años en la iglesia. Carlos, ¿a ti no te pasa, por ejemplo, que cuando tú sales sin orar, es como si tú tuvieras como que yo no puedo hacer nada si no oro? Yo no puedo ni siquiera ser efectivo en mis trabajos seculares si yo no tengo tiempo a solas con el Señor. Me vuelvo como incompetente. No me pasa así. Sí logro salir sin orar y todo el día lo paso como amargado. Pero pero realmente, porque a mí me cuesta todavía el tema, yo no soy un hombre de oración, de pasar horas orando, yo hablo mucho con Él todo el tiempo, todo el tiempo estoy hablando, que para mí esa es la oración como la comprendí yo. Esa es la oración sin cesar. Pero cuando no me hablo con Él, entonces más bien me pregunto, ¿por qué no hemos hablado? Es que estoy molesto con algo, es que no he entendido algo, Señor, ¿qué está pasando? Y por ahí me va la cosa, pero si no lo hago, me amargo. Y mi esposa también, por cierto. Y me dice, tú como que no he pasado tiempo con Dios. Porque tú, Junior, decoraste tu habitación. No, tú no te imaginas. Con cartulina. A mí me llegó el libro de Neil Anderson, Rompiendo Cadenas. Ajá. Y uno de los puntos que trabaja el libro es la identidad en Cristo. Y yo necesitaba adquirir identidad, ya yo no tenía. Y ese libro entonces encontré todo lo que dice, yo soy la sal del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo. Y todos esos versículos entonces lo escribí en cartulina y lo pegué en todo mi cuarto, en el baño, frente, arriba en el techo. Donde quiera que tú ibas, ahí hay un versículo bíblico. Y eso fue como dice Proverbio, como dice Deuteronomio, que lo ponga como frontal en tu... Eso ha sido hasta el día de hoy, para mi hija también. Sí. Wow. Para mi hija. Tú vas a la cama de mi hija y arriba hay un versículo bíblico. Cuando se vuelta, otro versículo. Para acá, otro versículo. Tu hija. Es mi hija, sí. Y tú se lo preguntas a todos. Tú se lo enseñaste. Yo se lo pongo intencionalmente. Ok. Yo quiero que ella, desde que se levante, tenga un encuentro con la palabra de Dios. Wow. Porque yo sé lo que ella hizo para mí. Y yo quiero que lo haga en el corazón de ella. La palabra. Cuéntame esa experiencia, que me gustó mucho, esa experiencia de un hermano de tu congregación que te pagaba un sueldo para leer la Biblia. ¿Es así? Así es. Claudio Cordero. Oye, Carlos, oye. Claudio, cuando yo llego a Betel, él me adquiere como su hijo. Te adopta. Me adoptó. Y ese adoptarme... Como es el caso del joven que tú has adoptado mucho. Muchos ojos. Ellos me llaman Papi Nuni, todo. Yo soy su papi. Tengo nietos, bisnietos, ya tú sabes, tengo mucho. Y él me adoptó como su hijo y a él lo pusieron a dirigir un cambio. Él era arquitecto. Y me dijo, mira, Junior, yo te voy a pagar 15,000 pesos. Y me ponía en la oficina a estudiar romano. Yo tenía que estar leyendo. Ahora, si él entraba y me veía en otra cosa, teníamos problemas, porque él era generoso, pero era estricto. Yo tenía que estar leyendo, no durmiendo, ni viendo de que nada en la computadora, no, leyendo Romanos, Gálatas y haciéndole un resumen. Ese era tu trabajo. Ese era mi trabajo. Y en ese proceso, como estaba con él,
él comenzó a darme besos. A veces, por ejemplo, me encontraba en la Tiradentes con 27, salía de la jipeta y adelante todo el mundo yo era arisco a los abrazos, como yo, se van a dar cuenta como que yo soy, ven acá. Y él comenzó a abrazarme, a besarme. Sí, lo que yo era. Lo que yo era. Y a él no le daba, él estaba tan lleno del amor de Dios. Amén. Que rompió esa barrera de rechazo, de maldad que yo tenía, de prejuicio, hasta que esa barrera se cayeron y ahora yo soy el hombre más cariñoso. ¿Tú no te imaginas? Oye, qué importante esto, Carlos. O sea, luego de tú recibir esa transformación, en ese proceso, yo me imagino esa lucha que tú tenías. No puedo abrazar a un hombre ahora, porque me van a decir, pero todavía Junior, yo lo veo abrazando. Como dice Carlos, ahora el espíritu religioso, claro. Y parece que él descubrió que tú tenías esa lucha. Entonces te enseñó a abrazar. No, pero fue el Señor que lo mandó a él. Amén. Porque eso sana el corazón. Amén. Wow. Cada vez que él, mira, una vez me vio 5 veces en el día. Y ya yo me la escondía. Para que no te diga beso y abrazo. Una vez me vio en Plaza Central, en medio de ese pasillo. Ya tú sabes, los pasillos de Plaza Central, ropa a mitad de precio. Eso es así. Sí. Me encontró. Y que todo el mundo me abrazó, me besó. Él no se imagina cómo eso. Sana. Carlos, háblame de eso. Mira, porque sabes que para mí está muy interesante esto, porque yo pensaba que yo había tenido intimidad con hombres. Teniendo relaciones sexuales con más de 600 hombres, yo pensaba que había tenido intimidad con hombres. Pero es ahora, hoy día, que no tengo relaciones sexuales con hombres, que yo finalmente tengo intimidad con hombres. Okay. Comprendí cuál era la intimidad. Hoy día yo tengo amigos y los abrazo y los beso y me quieren y pasamos horas compartiendo cómo está uno al lado del otro. Hay un amigo que se llama Oscar Olivera, que está en España. Pasamos 19 días en el carro, 24 horas, 7 días a la semana, durmiendo en la misma habitación porque él me estaba llevando a varias iglesias. Ajá. Y ahí yo supe lo que era la intimidad con un hombre, Wow. como realmente entiendo que Dios la había diseñado. Sí había conocido intimidad en el pasado, sí. pero no era como a la manera de Dios. Era intimidad, pero no era a la manera de Dios. Hoy día resulta que tengo intimidad corazón a corazón con hombres, cosa que yo nunca había experimentado a este nivel. Wow, qué lindo. Pero ha sido en una forma diferente. Una de las cosas que la congregación me regaló, la vida de la iglesia, fue buenos amigos. Qué bueno. Yo, por ejemplo, he sido el padrino de casi 10 o 20 bodas. Wow. Soy el tío de todos esos muchachos. Y uno de mis mejores amigos, que es Eric Valdera, es alguien que conocí en la iglesia, y es como tú dices, nosotros nos íbamos, por ejemplo, él salía de vacaciones en diciembre y nos íbamos el diciembre entero a correr por el país entero. Y él no se imagina cómo él, con su amistad, estar bañándonos juntos, cambiándonos juntos, produjo en mí una fortaleza. Y aprendí a ver al hombre como un amigo, como un hermano. Y eso fue, sanador, de verdad que sí, precioso. Quiero retomar algo que dijo el pastor respecto al tema de la renovación de la mente. Todo esto que estamos viviendo es renovación de la mente, pero hay un detalle. Yo conocía la Biblia, yo había estado 11 años en la iglesia, yo supuestamente conocía la verdad, pero ¿por qué no me hacía libre? Porque la conocí de forma superficial. Si no se entiende el evangelio, si no se entiende el perdón de pecados, si no se entiende la circuncisión de la naturaleza pecaminosa, si no se entiende la nueva criatura, ¿con qué renuevas tu mente? No hay manera. O sea, ¿de qué te estás apropiando? Es verdad. ¿De religiosidad? ¿De esfuerzo propio? ¿De ley? ¿De buenas intenciones? Nunca vas a llegar. Nunca. Ahora, si tú te apropias realmente de todo lo que el Señor logró para ti y que aprendes a descansar en tu mente, en esa verdad, allí ves libertad. Wow. Poderoso. Porque tú también, Carlos, has tenido la experiencia de meterte profundamente en la palabra, buscando, ¿verdad? En tu proceso, la palabra ha sido vital. Es que, como dice la palabra, ella es lámpara a mis pies. Sí, yo no veía nada. Yo iba caminando como un ciego. Entonces, ahora que cuando yo soy muy desconfiado, entonces cuando yo leo algo, yo quiero entender realmente lo que dice ahí. Y si un pastor lo dijo, quiero ver cuál es la interpretación. Pero yo lo hago como en intimidad con Dios, como en complicidad con Él. Digo, Señor, aquí dice esto. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué ese pastor dijo eso? Pero aquí parece que dijera otra cosa. ¿Qué quieres decir tú? Vamos a buscarlo en griego, vamos a buscarlo en hebreo, y vamos a buscarlo en otra versión, y vamos a buscar tal, y así me pongo. Y entonces el Señor, es como que estamos los dos como en un tesoro. Y ahí me va mostrando, y me va dando revelación, y voy anotando, y eso ha sido una belleza. Y en función de esa intimidad, de ese apropiado, de saber que esto fue escrito para mí,
yo quiero todo lo que está ahí. Bueno, dice el Salmo 19, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ujú. La única que puede convertir el alma es la ley de Jehová. Y fíjate que ahí, en la palabra ley, en hebreo es Torah. Torah no se refiere solamente a la ley de los 10 mandamientos, se refiere a la instrucción. La instrucción de Jehová convierte el alma. Su instrucción, lo que Él te dejó aquí escrito, su palabra, y no solamente su palabra como instrucción, sino la palabra cumplida. Todo lo que Él ya logró, lo que Él ya hizo, lo que Él ya logró por su voluntad. Muchas veces buscamos la voluntad de Dios, ¿no? Señor, hágase tu voluntad y pensamos que es a futuro. Pero hay una voluntad que ya fue hecha. Que era la voluntad de salvarnos, de reconciliarnos, de traernos a Él. El centurión lo entendió. Dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Oye, cuando Dios da la palabra, a un Lázaro que estaba muerto de 3 días y hediondo, cuando Jesús dio la palabra, lo levantó. Y eso es lo que hace la palabra de nosotros, nos vivifica. No hay, yo no te puedo decir, el mayor deleite que yo he vivido ha sido en la palabra de Dios. Más que el sexual. Más que el sexual. Es que lo que él está diciendo, o sea, para mí, mira, hoy día yo tengo intimidad con mi esposa, un placer sexual que a veces me da Vienen miedo, los niños, me da miedo. Sí, a veces el placer sexual hoy día me da miedo, siento que me voy a desmayar. De verdad lo estoy diciendo. De verdad. Y mi intimidad con la palabra, mi intimidad con el Señor es superior a eso. Gloria a Dios. Wow. Y yo por eso le digo a los solteros, no estén deseando el matrimonio por encima de todo, deseen la intimidad con Dios, que es superior al placer del matrimonio. Gloria a Dios. O sea que uno de los mayores consejos que podemos dar a cualquier humano, uno de los mayores consejos que podemos darle es que se acerquen a la palabra de Dios. Totalmente. Sí. Y si tienes dificultad de acercarte, es porque piensas que Dios es malo, que Dios está bravo contigo, que te va a enjuiciar. Quiere decir que no ha comprendido que Dios le ama. Si Jesús bajó a la tierra sin que nadie lo obligara a morir por nosotros, es porque nos ama. Si Dios mandó a su Hijo a que tomara la posición que te correspondía a ti en el castigo, es porque quería que tú no fueras castigado, porque quería que tú vinieras a Él. Según de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué no te los tomó en cuenta? Porque quiere que tú vengas a Él, porque te ama. Amén. Si puedes nada más entender eso, que Dios te ama y que Él era Él mismo reconciliándote para que tú vinieras a Él, ven con los brazos abiertos, que Él te está esperando. Y comienza a renovarte en la palabra. Wow. Y es lo que yo le digo a la gente, porque muchas veces la iglesia ha caído en el error de decir, bueno, los homosexuales se van al infierno. Y lo decimos, el pecado lleva a la gente al infierno. Lo voy a decir de otra manera. Nadie va al infierno por su pecado. Enviar a la gente al infierno por el pecado es lo mismo que mandarlos al cielo por sus buenas acciones. Si tu pecado te lleva al infierno, tus buenas acciones te llevan al cielo. Jamás. Nunca. Así es. Nunca. Es el no aceptar el perdón de pecados en Jesús lo que te envía al infierno. Porque no recibes que Él ya pagó tu factura, entonces te toca pagarla a ti. Pero ya la factura está pagada. Amén. Vamos a explicar bien, Carlos, ese tema de que se dice, porque es muy mencionado. Tu pecado te lleva al infierno. Entonces las buenas obras te llevan al cielo. Quiere decir que si dejas de pecar vas al cielo. Y las obras no te llevan al cielo. Nunca. Porque no es por obras. La ley no justifica a nadie. Exactamente. Lo que te justifica es la fe en Jesús. Entonces, cuando tú crees que Él pagó tus pecados, Él te salva del infierno y Él te lleva al cielo y te transforma en una nueva criatura. Por eso también lo he dicho. Ningún homosexual entrará nunca al reino de los cielos y ningún heterosexual tampoco. Porque no se trata de sexualidad. Al cielo entran las nuevas criaturas y al infierno van aquellos que no aceptaron el perdón de pecado. Punto. Ya los pecados, primera de Juan 2:2 dice que Él no pagó solamente nuestros pecados, sino los pecados del mundo entero. La factura fue pagada. Lo que Dios quiere es que tú aceptes ese perdón, que aceptes que Él ya cubrió tu pecado y le entregues el corazón y Él te transforma en una nueva criatura, en una criatura con una naturaleza incorruptible, y esa es la que tiene acceso al cielo, porque al cielo no entra nada corruptible. Y como tú dices, según de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, somos una nueva criatura. Aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si yo no me apropio de esta verdad, yo no pudiera estar viviendo lo que estoy viviendo hoy en día. Eso es así. Yo me apropié de que Él borró mi pasado, que Él se llevó todo mi pecado, todo lo que yo hice, que Él quitó la naturaleza que me producía pecado, que Él me transforma en una nueva criatura, que Él hace todo esto porque le plació, porque es así como Él quería salvarnos. Entonces yo lo que hice es dejar de discutirle, porque yo era un arrogante que le discutía en todo, y finalmente me hice humilde y todo lo que Él dice yo le digo amén. Tú dices que me perdonaste, amén. Que quitaste mi naturaleza de pecado, amén. Que me hiciste una nueva criatura, amén. ¿Quién soy yo para discutirle a Dios? Así es. Pasé 11 años discutiéndole a Dios. Entonces, cuando finalmente rindo mi mente a su señorío, porque eso lo he dicho, Él
Él es salvador por una oración. Tú aceptas su salvación. Pero el señorío no lo puedes aceptar con una oración. Así es. El señorío es por sumisión, por rendir la mente. Amén. La mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Cuando tú entiendes lo que él espiritualmente ya hizo y mantienes la mente en esa realidad espiritual, hay vida y hay paz en un nivel que no tienes ni idea. Carlos, y por ejemplo, lo que es la llenura del espíritu, el vivir esa experiencia, ¿cómo ha sido para ti? Lo que pasa es que yo vengo de un pasado hipercalvinista. Y a mí me cuesta mucho hipercalvinista. Entonces a mí todavía me cuesta entender las cosas espirituales y muchas veces yo no siento la presencia de Dios. Wow. Y la gente me dice, Carlos, pero es que yo no me siento perdonado ni me siento una nueva criatura. Pero es que yo tampoco. Yo no me siento perdonado, yo no me siento una nueva criatura, yo no me siento sentado en los lugares celestiales. Yo lo sé. Yo no vivo por lo que siento. ¿Qué me importa lo que siento? Yo lo sé. Él lo dice, yo lo sé. ¿Qué me importa lo que yo siento? Entonces yo muchas veces no siento su presencia. Yo le digo, Señor, yo no solamente no siento tu presencia, es que me siento solo. Y siento que no estás acá. Y me siento triste. Y siento esto y siento otro. Pero como tú dices aquí que tú estás conmigo todos los días de mi vida, que yo soy tu templo, que tú me amas, que tú eres mi padre. Y ahí siento su presencia. ¿Me explico? Entonces yo no ando por lo que siento, yo ando por lo que él dice. Y muchas veces me ha pasado que paso este tiempo con él y salgo a la calle, entonces la gente me dice, ¿qué pasa contigo? ¿Tienes algo? Y yo no sé qué es lo que ellos están viendo, pero entiendo que es esa llenura. Solo que no la sé identificar. Digo, como latino nosotros... El tema de la sensación, sí, es horrible. Pero yo te voy a decir esto, si hay algo que para mí ha sido fundamental fue eso. Yo me acuerdo en ese mismo cuarto, yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, lléname. Y llegó de repente el Espíritu Santo sobre ese lugar. Y yo comencé a hablar una lengua y una manera de expresarme. Y no solamente eso, un fuego que era como un calor que me... Eso fue, yo te voy a decir una cosa, yo duré casi un mes que yo no quería hablar español. Yo te entiendo. Porque la vida fue tan precioso, sí, lo que Dios estaba iniciando. Y lógicamente requiere ese deseo, esa apertura a la totalidad de lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Yo te entiendo muy bien. Yo no lo experimenté así, pero sí recuerdo que en un año de la celebración de Año Nuevo, en lugar de que irme a celebrar con la gente, porque donde vivo no tengo familia, ahora que estoy casado, pero antes no, estaba solo, y decidí no ir a celebrar Año Nuevo con nadie. Decidí quedarme en la casa y celebrarlo con Dios. Amén. Y yo dije, bueno, Señor, preparé comida para una sola persona, pero como tú estás en mí, bueno, tú probarás la comida conmigo. Así de verdad. Y me senté con él y empecé a hablar y a compartir, pero después de una hora pues ya no sé qué más decirle. Entonces, bueno, y los planes del año que viene. Empezamos a hablar de los planes que vienen. Y después dije, bueno, Dios, gracias. Y después oro, y después ya no sé qué hacer. Y después leo la Biblia. Y en la mañana yo le digo, ¿y cómo es nuestra relación? Le digo. Y estoy leyendo Cantar los Cantares. Y entonces en eso el Señor me muestra. Me dice que en la relación entre la sulamita y el novio, dice, tú ves que es como una obra de teatro, que la sulamita sale y ella dice algo, amado mío, tal cosa, y después ella entra y después sale el novio y dice, te estoy esperando, y después él entra, y están como conversando, pero no es frontal. Y el Señor me dice, así es nuestra comunicación. Wow. Cuando tú oras, tus palabras llegan a mis oídos, y yo te respondo y llega a tu corazón. Wow. Cuando el Señor me dice eso, que es como una conversación, mira, yo siento que me estoy derritiendo, yo siento que yo me voy a fundir del amor de Dios tan grande. Es que siento que era una cosa que me sobrepasaba, yo sentía que me estaba saliendo del cuerpo. Aleluya. Y ahí experimenté ese momento de llenura de su amor. Y yo dije, es que así es que tú me amas. Y de hecho, esto es interesante, porque yo no tuve un mentor de hombría o de cómo amar a una mujer, nada que ver. Cuando yo conozco a mi esposa, yo sabía cómo amarla. ¿Por qué? Porque yo había experimentado el amor de Jesús por mí. Amén. Y él dice, esposos amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Si tú como iglesia no sabes cuánto Él te ama, ¿cómo amas a una esposa? Amén. Fue disfrutar de ese amor que Él tiene por mí lo que me permitió amar a mi esposa. Eso fue como mi enseñanza. Qué precioso. Él se hizo en mi rol de hombre a seguir. Tú sabes que yo tuve una experiencia, a mí me contrató una empresa para trabajar en la mata de Farfán. Y era mi primera salida fuera de mi iglesia. Mi iglesia ha sido siempre como ese círculo protector. Uh-huh. Y tenía que irme a trabajar y no iba a volver más por 1 año y medio. Llegar a San Juan de la Maguana y a Las Matas y estar trabajando me di cuenta de cuánto Dios me había cambiado. Wow. Llegar allá y ver, llegó un ciclón, el ciclón George llegó en ese momento.
Y a las 3 de la mañana sonaron las bocinas, los bomberos, porque abrieron la represa y tuvimos que sacar mucha gente. En eso yo encontré un muchacho que venía con una nevera amarrada en la cintura. Y le digo yo, Luis, ¿pero te va a dejar arrastrar por la nevera? Él me dijo, Junior, fueron 15 años que mi mamá duró trabajando en casa de familia en la capital. Para comprar la nevera. Para comprar esa nevera. Wow. No es una nevera. Son 15 años. Y ese día yo dije, wow. A veces uno juzga que va a dejar que... Pero para ellos no es una nevera. Y ese día lo agarré, me lo llevé al hotel, a Luis. Y estando en el hotel, conmigo en la habitación, descubrí que Luis estaba en consumo de droga y eso. Y dije, este va a ser mi primera alma para Cristo aquí en San Juan. Y me dispuse a ganarme a Luis, me lo gané. Hoy él está pastoreando en Argentina. Pero fue la primera alma. Y ahí me di cuenta de cuánto Dios me había cambiado. Wow. Porque ya no anhelaba buscar Nada. nada. Yo lo que estaba buscando alma para ganármela para Claro. Cristo. Y así ha sido mi vida. Claro. Aunque está ya prácticamente definido por lo que ustedes han explicado, pero se pudiera aclarar un poquito más de cómo la iglesia debe guiar o debe contribuir a Un ambiente para... un ambiente para este tipo de condición de personas inclinadas al mismo sexo. Creo que en tu caso tú estuviste en una muy buena experiencia y tu iglesia realmente supo cómo recibirte, no te juzgaron, No. O sea, no viste eso. Quizás algún miembro, porque la iglesia no es perfecta, la iglesia Claro, está llena claro. de gente que está en necesidad. Yo soy el ¿verdad? tipo más amado de mi iglesia. Bueno, Sin duda. sin embargo, veo que hay muchas, a mí me han escrito más de 14,000 personas dentro de la iglesia pidiendo ayuda. Y muchos de ellos nunca han hablado con nadie por miedo al juicio. ¿Y por qué tienen miedo al juicio? O al miedo al señalamiento, por las conversaciones que hay en la iglesia. Dicen, no, que este tiene un espíritu rosita, que este tal cosa, que que es un endemoniado, cosas por el estilo. Y todo eso hace que la persona se cierre, que el que está luchando ni se le ocurra hablar. Primero, hay que entender, no conozco la primera persona que tú me dirás, yo no conozco el primero que haya decidido ser homosexual. Yo decidí que hoy día me va a gustar los hombres. O sea, yo no conozco el primero. Yo tampoco. Yo conozco la gente que descubre que tiene una atracción, pero no conozco el primero que decida. Entonces decirle a alguien, no, ese es el estilo de vida, Dios está en contra de tu estilo de vida, pero es que la persona no decidió el estilo de vida, descubrió que tiene eso. Así es. Segundo, decirle a alguien, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de la homosexualidad. Yo lo voy a decir acá, yo nunca me he arrepentido de ser homosexual, en el sentido de decir, me arrepiento de haber sido homosexual. Yo no escogí eso. Yo sí me arrepentí de todas las acciones que cometí, de cada vez que me acosté, de cada cosa que hice, cada vez, Dios, de todas las acciones, toda la lista, mira, completa. La puse, Señor, mira, me acuerdo de esto, me acuerdo de todo esto, me arrepiento. Y renuevo mi mente respecto a cada cosa. Y allí el verdadero arrepentimiento es una vuelta en U, ¿verdad? Es cambiar de dirección. Mi vida hoy da fruto y evidencia que yo tengo un arrepentimiento, pero yo no me arrepentí de lo que no decidí. Yo me arrepentí de haber puesto mi identidad en lo que sentía. Así es. Wow. Wow. Allí estaba la trampa. Increíble. Entonces, hoy día, Poderoso. yo entiendo que una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, que no sabe quién es Dios, solamente tiene el vivir por sensaciones. No Poderoso. puede vivir de otra manera. Eso es así. ¿Cómo hace para vivir de otra manera? No tiene forma. Eso ¿Cómo es hace para así. creer en la Biblia antes de creer en Dios? Entonces, ¿cómo le damos bibliazo a un pueblo que no conoce todavía a Dios? ¿Cómo le das bibliazo a una persona que no ha tenido un encuentro, que no comprende que Dios le ama, que no comprende que Dios tiene un plan, que Dios es todopoderoso, que Dios es un Dios de amor y de reconciliación? Entonces, ¿cómo le das bibliazo a esa persona? Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, primero lo sacó con poder y con amor, y luego les dio instrucción. Si el Señor les hubiese dado instrucción al pueblo de Israel en Egipto, no hacen nada, ni salen. Primero se manifestó en amor, en compromiso, los saca con poder, y luego les dice, yo soy Dios. Y aquí, estas son mis instrucciones. Carlos, Entonces, y como hablábamos en Mateo 13, lo primero que el hombre encuentra es el tesoro. Oye, y después que lo encuentra, dice gozoso. La iglesia tiene que mostrar el tesoro que es Cristo. Exactamente. Cuando la iglesia muestre ese tesoro y tú lo tomes, tú vas a vender lo que sea para seguir adquiriendo Tú te ese entregas, tesoro. tú te Lo que entregas. pasa es que cuando Cristo es diluido y no es presentado como tiene que ser presentado, entonces hay una lucha. Porque lo que toma el tesoro son otras cosas, mis deseos, mi lujuria, mi inmundicia.
Pero cuando la iglesia presenta a Cristo como tiene que ser presentado, gozoso tú vas y vende todo. Y compra el terreno completo. Te entrega. Ustedes... Sí. Termina la idea. No, y para mí es muy importante que entender algo. Si una persona, si no ha tenido un encuentro con Dios, de nada vale que le hables de pecado. A mí me decían, no, bueno, pero se vas a ir para el infierno, sigues en esa. Y yo decía, bueno, pero si yo tomo me voy para el infierno, entonces disfruto el pecado. Mientras, si me voy a quemar allá, pues disfruto aquí antes de quemarme. O sea, de verdad yo lo decía así. Entonces, el asunto fue que cuando Dios se me reveló en su amor por mí, a pesar de mi pecado, fue lo que me conquistó, que hizo que yo le entregara el corazón. Gloria a Dios. Cuando le entrego el corazón, entonces viene la renovación de la mente, entonces viene la guiatura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se le dice a alguien, no, que tienes que eso no le agrada a Dios? Tú sabes que eso no le agrada a Dios. A Dios lo que no le agrada realmente es la incredulidad. Porque no le creemos, vivimos como vivimos. Exacto. Es la verdad. En el pecado que sea. Como no le crees a Dios, vives en lo que vives. Entonces, cuando le creas, ahí dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que es cuando no le crees que él eres desagradable. Cuando le crees a lo que Él hizo por ti, allí eres agradable. Porque estás poniendo tu fe en lo que Jesús hizo. Tremendo. Yo quiero hacerle una pregunta que no sé qué tan fácil se le va a hacer, pero ¿qué papel juega el diablo en esto? Porque uno sabe... Yo andaba con él, me lo llevaba para la iglesia. ¿Quién? Yo con el diablo me lo llevaba. Y él me hablaba y me decía, tú no sirves para esto. Y yo hablaba con él y decía, no sirves para ser cristiano, tú vas a fallar. Esto no es para todo el mundo. Y me hablaba dentro del culto, y se sentaba conmigo ahí en la iglesia. Y yo hablaba con él. Y cuando regresaba de camino, se iba conmigo al cuarto. Y me decía, tú no das para eso. Tú vas a fallar. Esto nadie ha salido de esto. Porque así como él se apareció en el huerto y fue capaz de hablar como serpiente, siendo una serpiente, oye bien, pasó de ser un querubín protector a una serpiente. Así lo degradó el Señor. Ahora él es capaz de hablar. Y eso es su trabajo, hablar mentira. Ese es su trabajo. Por eso Jesús lo identifica, es el padre de la mentira. Y él me dijo muchas veces que yo no servía para eso, que yo nunca iba a ser un ministro de él, que yo nunca iba a vivir la experiencia de ser un ministro de Dios, que nunca iba a ser un padre, que nunca me iba a casar, que todas esas mentiras, después que estoy caminando, él hablaba. Hasta que un día le dije, no, ya yo no quiero hablar contigo. Y comencé entonces a hablar con el Espíritu Santo, que es la mejor compañía. Y el Espíritu Santo entonces me dijo, yo todo lo puedo en Cristo, Junior. El que comencé la buena obra en ti, te la voy a terminar, Junior, tranquilo. Tú no estás solo. Y esa compañía del Espíritu Santo comenzó entonces a animarme en mi caminar con el Señor. Es una compañía agradable porque te habla no partiendo de tus emociones, sino de la verdad. Y el Espíritu Santo es el compañero fiel que no te deja. Él le dijo a Jeremías, aunque pase por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando te metas en el fuego, también me voy a meter contigo. Esa es la mayor compañía. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Espiritualmente yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo fui libre de una posesión demoníaca. Es más, yo te puedo decir, yo tenía un primo mío que era cristiano cuando éramos niños, adolescentes. Y Henry era un hombre de oración, un jovencito de oración. Y cuando él iba a mi casa, él me decía, Juno, hay un hombre negro que entra a tu cuerpo de noche y tú sales a hacer fechoría para la calle. Pero en ese tiempo, todos nosotros en mi casa le decíamos el loco a Henry. Está loco. Cuando vine a Cristo, yo fui libre y yo vi ese hombre negro que salió de mi cuerpo. Wow. Es decir, la realidad espiritual no podemos ignorarla. No podemos ignorarla. Y Dios vino a eso, a deshacer las obras del diablo. Amén. En mi caso, ha sido como un poco, ¿cómo lo digo yo? Yo me enfoqué tanto en el pecado que yo quería dejar, que mientras más me enfocaba, más negro se ponía, ¿verdad? Fue cuando finalmente me enfoqué en la luz de la palabra, que entonces la tiniebla retrocede. Gloria a Dios. Entre la tiniebla que retrocede, también retrocede el enemigo. La palabra dice en Efesios 6:16 que sobre toda cosa ponete el escudo de la fe.
que apagará todos los dardos encendidos del enemigo. Wow. Entonces, el enemigo sigue lanzando dardos. Pero cuando tú mantienes el escudo de la fe, que no se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Por eso lo he dicho. Creer en Dios no cambia nada, creerle a Dios cambia todo. Amén. Cuando tú te mantienes creyéndole a Dios, el enemigo puede lanzar lo que sea y eso se apaga. Amén. No tiene manera, no tiene cómo agarrarse, Amén. porque él no tiene poder sobre el perdón de Dios en la cruz, sobre el nuevo nacimiento, sobre la vida del Espíritu. Entonces, yo he visto cómo el enemigo a veces ha venido a envolverme y decirme como vuelve atrás. Sí. Claro. En una oportunidad me pasó, yo estaba en mi trabajo y tengo ya años caminando con el Señor y disfrutando de la verdad. Pero en eso yo estoy allí pasando sombra y siento el deseo sexual de estar con ellos. Y lo siento, y lo digo acá, tiene que hacer las paces con las sensaciones. Vas a sentir todavía. 1 Pedro 2:11 dice que hay una batalla de deseos, no pensamientos. Deseos carnales que batallan contra tu alma. Entonces, van a haber esos deseos. El asunto es que si nos mantenemos en el espíritu, no cedemos a lo que la carne desea. Gálatas 5:16. Cuando yo siento esto, y viene un bombardeo de pensamiento pornográfico, pero como nunca, yo me voy por allá detrás de un camión a orar, porque me siento abrumado. Y cuando estoy orando en lengua, porque también soy bautizado en lengua, entonces oro en lengua. Y en lo que estoy orando, yo escucho una voz que me dice, vuelve, esto es lo que a ti te gusta, esto es lo que te da placer, vuelve, tú quieres esto, y un montón de imágenes. Y yo escucho ese, vuelve. Yo sigo orando, y al rato que sigo orando, escucho otra voz que me dice, ¿y a dónde vas a volver si tú no has estado allí? Aleluya. El Señor, el diablo siempre te va a recordar lo que tú hiciste, Jesús siempre te va a recordar lo que Él hizo por ti. Amén. Dios quiere que tú pongas los ojos en lo que Él hizo por ti, no Amén. lo que tú hiciste. Wow. Lo que tú hiciste, Él lo borró, lo dejó como si nunca lo hubieses hecho. Delante de Dios, nosotros estamos como si nunca hubiésemos hecho nada. No porque no lo hicimos, sino porque Él lo llevó. Amén. Él lo llevó y ese es el punto. Él era inocente, muere como culpable para que los culpables viviéramos como inocentes. Aleluya. El inocente no ha hecho nada. Amén. En esta tierra estamos como si nunca hubiésemos hecho Nunca. nada. No porque no lo hicimos, porque Él lo llevó. Por eso es que dice Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la condenación completa la llevó Él. Wow. Entonces, el enemigo va a venir a tratar de llevarte atrás en función de lo que tú has hecho. Y Dios quiere que tú te enfoques en lo que Él hizo por ti. Amén. Ahí está tu libertad. Maravilloso eso. Gloria a Dios. Maravilloso. Esto está como para... La verdad te hace libre. Amén. Necesitas conocerlo Amén. a fondo, no superficial, a fondo. Amén. Jeremías dijo que él vio Ezequiel. Él vio un río. Y cuando él se metió hasta los tobillos, después hasta las rodillas, y después hasta los hombros, dice, y ahora el río de Dios se lo llevó. Así tiene que ser la vida del Espíritu. Yo tengo algo que compartir ese texto. Sí. Okay. Yo creo que no he hablado mucho de este tema, pero es una experiencia que tuve. Era la marcha del orgullo gay en Montreal, no me acuerdo qué año. Y yo sentía este tema de ir a orar allí, de ir a la marcha a orar. Y decía, Señor, ¿es que esto son ideas mías, que soy medio loco, o esto viene de ti? Muéstrame, Señor, si esto viene de ti. Y en eso me toca hacer la lectura bíblica. Y cuando si era tu propio deseo. Era mi propio deseo de ir a evangelizar. Sí. No, digo un mismo engaño del mismo diablo de quererte llevar allá para ver si te gustaba. No, para nada. Realmente era ir a evangelizar. Okay. Lo que quería era saber si yo me estaba metiendo en un sitio donde yo me estaba metiendo solo o él me estaba llamando. Okay. Era realmente eso. Y cuando leo el texto de Ezequiel y paso por el tema del río, que el agua sale del templo, de Dios, ¿verdad? El agua sale del templo, Ajá. entonces el agua va fluyendo y dice que el agua tocó las aguas amargas y se convirtieron en dulce. Y dice que lo que no se convirtió en dulce fueron los pantanos que estaban a los lados. Yo le he dicho al Señor, Señor, si yo voy para allá, yo voy a orar por todo ese mar de gente. Y voy a orar hasta por las discotecas y los saunas, y voy a orar por todo, para que todo se llene de ti. Y cuando leo el texto, el Señor me dice, vas a ir y vas a orar, tú eres el agua que fluye de mi templo. Aleluya. Dice, yo voy a fluir de ti. Wow. Y tú vas a orar por todo ese mar de gente, pero no ores por las discotecas y los saunas, que esos son los pantanos, esos se quedan iguales. Ora por todo ese mar de gente, que yo quiero encontrarme con ellos. Wow. Y Aleluya. fui y pasé 3 horas orando en lengua, más nada, orando en lengua. Tuve 3 horas orando en lengua en ese sitio. En la marcha. Y en un momento dado me conseguí con una gente que yo conocía y me miran así como raro, claro, porque me conocen de lo que yo publico, ¿verdad? Me miran como raro y yo me acerco a ellos, los saludo, nos ponemos a hablar y entonces había uno con quien yo tengo como amistad y él me dice, mira, vamos a comer. Yo dije, sí, yo voy a comer también. Yo quería estar ahí.
y me miran así como raro, y como me ven compartiendo normal, en uno de esos, uno de ellos me dice, mira, pero tú no eres tan religioso como yo pensaba. Y le dije, no, pero ¿qué? Me dice, bueno, y habían parejas, había las mamás apoyando a los hijos, todo esto. Ujú. Y yo le digo, no, ¿pero a qué te refieres? No, porque tú sabes que yo también he visto testimonio. Y empiezan todos a hablar. Y yo dije, mira. Y yo le digo, me dice, pero cuéntame eso, ¿cómo es posible? Tuve la oportunidad de compartir mi testimonio delante de todos ellos. ¿Cómo? Wow. Todos ellos. Le dije, Dios no estaba Wow. buscando mi cambio. Dios sabía que yo no podía cambiar la orientación sexual. Dios lo que estaba buscando era mi corazón. Y es lo Bello. que está buscando de cada uno de nosotros. Wow. Él lo Gloria que a quiere es el corazón del ser humano. Amén. Y, Gloria a Fue- Dios. y tú tienes incluso evidencia, Carlos, de muchos que han salido de ese medio. Hasta la fecha, porque Dios me lo ha permitido, van más de 320 personas que han sido transformadas cuando entregaron el corazón. Dejaron de enfocarse en el cambio de sexualidad y orientación para enfocarse en conocerlo a Él por quien Él es, sin que les importe lo que iba a pasar con su vida. Se murieron a sí mismos para conocerlo a Él. Y allí el Señor fue transformando uno tras otro Dos impresionante. puntos más antes de concluir. Sus hijos. ¿Cómo ha impactado? Bueno, sus hijos, porque tú tienes una niña de 13, pero Carlos tiene 2 de 5 De 5 meses que De está, 5 está meses. en el vientre, hasta que nace. Pero ya tú le has pasado la mano. Claro, son mis hijos. Son Ya tus están hijos. ahí, lo que pasa es que están de los de adentro. Son tus hijos. Claro. Tú tienes hijos ya. Ya, yo soy padre. O sea, tú no lo has... Claro, porque yo los veo moverse. Claro, todo, tú no lo has cargado todavía, pero son tus hijos. Desde la concepción son hijos. Háblenme de ese impacto que ha provocado. Pero antes quiero que, para llevar la hilación, sus esposas tuvieron que aprender a lidiar con su nueva vida, en ese sentido de tener ya una esposa, que es muy diferente a esta cuestión que ustedes mismos estar con hombres. detestan, estar con hombres. Bueno, tú eres demasiado explícito con eso, con ese asunto del papel sanitario. Tú eres un león en eso. Y Junior dice que él estaba endemoniado por que estar estar ahí. endemoniado, sí. Entonces, ¿cómo han manejado ¿Cómo es eso? que ahora la situación, cómo se maneja de este lado? Exacto. Yo creo que la mujer produce en el hombre, te pone los pies en la tierra. Ujú. Deja uno de ser tan soñador. Y a través de la mujer Dios te coloca los pies en la tierra y te hace ver una realidad. La familia, el entorno familiar crea un hombre. Porque ahí se va el gas. Sí, se pasa daña de ser la varón a luz. hombre. Sí, a un hombre. Pasa de ser varón a ser hombre. Se va al esto, se enfermó, que hay que salir corriendo. Eso que pasa en la familia, Dios en su sabiduría lo diseñó para ir formando un hombre. Ujú. Y entonces, date cuenta que primero en Adán y Eva era la relación espiritual entre ellos. Después la relación sexual y después los hijos. Entonces, lo que sostiene todo es la relación espiritual. Sí. Yo te puedo decir, si hay algo que a mí me ha costado, y es mi lucha permanente, es el devocionar en mi casa. Yo no puedo perder esa batalla. Yo no puedo perder la batalla de no hacer devocional diario en mi casa. Claro. ¿Por qué? Porque es lo que garantizará que Dios siga haciendo lo que está haciendo en medio de nosotros. Claro. Entonces, eso es una batalla. No de cualquier, no, es una batalla real. Y más ahora que tengo un adolescente, que algo he vivido como padre. Ver a mi hija que cuando se levanta a las 12, a las 3, se levanta 2 veces, 3 veces en la noche, llega a mi cuarto y me da un beso. Y me dice, papi, te quiero un montón. Ay, señor. A las 3 de la mañana. A las 3, a las 4. Imagínate. Yo no he ganado dinero porque como no he tenido suerte con los trabajos y eso, pero he tenido una oportunidad de buscar a mi hija por 13 años al colegio. Wow. Nadie se imagina la satisfacción que es dejarla en el colegio en la mañana y retirarla a la 1, oírla hablar, oírla cómo crece, verla como... Yo no pensaba nunca que iba a tener una hija. Y verme hoy que la cuido, la protejo, que ese sentido, ese gran regalo de ser papá. Y entonces cuando Dios me dice a mí que Él es mi padre, Sí. y yo que doy mi vida por ella,
No hay nada en la tierra que valga más que esa niña. Y el amor de Dios y el amor por mí, yo digo, wow, ahora lo entiendo, el amor. Todavía, claro. Es algo precioso. Carlos. Fíjate que hay algo que yo lo muestro así. La gente va a decir, no, bueno, pero tú podías ser padre siendo homosexual, podías alquilar un vientre, podías casarte con un hombre en otro país y hacer una cosa. Conocemos la historia de Abraham con Sara y también conocemos la historia de Abraham con Agar. Así es. ¿Okay? No es lo mismo cuando tú en tus propios medios, de tus maneras, con tu forma, con tu propósito, terminas haciendo lo que tú crees que es, bueno. que cuando tú le entregas el corazón al Señor y Él termina haciendo lo que Él había prometido. Amén. Y lo que Él había diseñado y como Él lo había hecho. Siempre la forma de Dios es superior. Amén. Tú puedes hacerlo a tu manera, pero nunca va a ser como Dios lo hizo. Amén. Nunca va a ser superior. Sabemos hoy día lo que significó para Abraham y Sara esperar el momento en el que Dios cumplió a Isaac. Entonces, hoy día yo estoy viviendo un matrimonio que es una bendición, exagerada, con una mujer que, como yo le digo, si a mí me hubiese tocado escoger una mujer, yo nunca hubiese escogido a mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque yo no hubiese podido imaginar una mujer tan elevada. Es una mujer que me llena en todo, que va superior a todo lo que yo hubiese jamás imaginado. Aleluya. O sea, que yo hubiese imaginado ella, no llego a imaginarla, porque va por encima. Wow. Entonces, Dios me bendice con esta mujer cuando yo no estoy buscando mujer. Dios ahora nos da hijos cuando en mi mente yo decía, bueno, Señor, mi único propósito eres tú. Entonces, Él va añadiendo y añadiendo y añadiendo. Cuando mi enfoque es hacer de Él mi deleite, Él da los deseos de mi corazón. Amén. Salmo 37:4. Entonces, a mí me tocó muchísimo aprender. Yo tuve que aprender y busqué aprender acerca de la mujer cuando Dios me dijo que yo podía darle placer a una mujer. En un momento dado me lo dijo. Y dije, bueno, si eso va a ser así, entonces necesito aprender acerca de la mujer. Y aprendí a conectar con la mujer mentalmente, emocionalmente, sexualmente. Leí libros, leí material para aprender porque yo no sabía nada, lo mío eran los hombres. Entonces, aprendí y sobre todo me dejé amar de Jesús. Y en ese dejarme amar de Él, cuando conecto con mi esposa, ella me dice, es que tú me amas como me ama Jesús. Ella me lo ha dicho. Eso es una belleza. Entonces, todo, en todas las áreas, en el área sexual, en el área emocional, en el área de provisión, en el área de trabajo, en todas las áreas. Entonces, sí me he dado cuenta que lo que ha sido difícil en casa es que somos muy diferentes. En el sentido no de cultura, porque ella es de Moldavia, yo soy de Venezuela, sino en el tema de que la forma del cerebro, como Dios creó, la mujer es diferente a la del hombre. Y al hombre le toca morir muchísimo para poder amarla a la manera de ella, y a ella le toca morir muchísimo para respetarte, no siendo tan rápido como es ella. Entonces, las mujeres son muy rápidas en la mente, y bueno, entonces en esa adaptación entiendo que hay una plenitud de lo que Dios creó que no tiene nombre. Wow. Y yo también estoy en lo mismo. Yo antes era un varón, ahora soy un hombre. Pero es porque Él te lleva de varón a hombre. Y el matrimonio te saca, te exprime, te mete presión y termina transformado. Bueno, y ahora que, imagínate tú, me da risa porque yo tenía esa oración de yo digo, Señor, oro por mi esposo y por mis hijos. Y yo decía, pero bueno, resulta que ahora cuando nos enteramos que vienen dos, que es un varón y una hembra, o sea, esto es un regalo de Dios. ¡Wow! ¡Qué bello! Yo todavía hasta me cuesta creérmelo realmente. En el sentido de que dentro de 2 meses me van a ver aquí, ¿eh? Y cuando hicimos el podcast, yo recuerdo que tú me dijiste, yo te dije, dime tu familia. Tengo mi esposa, tengo un perrito. Tengo 2 perros. Y bueno, estamos esperando descendencia. Me recuerdo como ahora, no estaba embarazada tu esposa. Sí, exactamente, no estaba embarazada todavía. Y bueno, ya tiene 5 meses y medio. Amados, estoy de verdad bien feliz, estoy bien contento, porque yo creo que hemos estado expuestos a una gran experiencia de estos 2 hombres. Yo creo que Dios nos ha ayudado a mostrarte su amor. Ellos han hablado ampliamente del amor de Dios, del poder de Dios a través de su palabra, y eso definitivamente hay que sacarle el máximo provecho. Ya estás equipado, ya sabes cómo hacer. No condenes, que Dios no nos condena. No condenes, no mande a nadie para el infierno, mándalo al cielo, que es lo mismo. Aleluya. Háblale de Dios, háblale de Cristo, Jesús, de la reconciliación. De la reconciliación. Amén. Dios ha puesto en ti el ministerio de la reconciliación. Amén. Así es que no es el ministerio de mandar a nadie al infierno, no, esa capacidad no la tenemos. No la tenemos. Amén. Tenemos la capacidad de reconciliar. Exacto. No importa
qué tipo de persona sea. No le predique a un tipo de persona. No. El evangelio no es para un tipo de persona. El Exacto. evangelio es para todas las personas. Amén. Gloria a Dios. Así que, Carlos y Junior, muchas gracias por aceptar estar juntos, compartiendo esta experiencia. En segundos, despídanse, por favor. Si tú hoy sientes abrir tu corazón, decirle, Señor, yo estoy aquí y la buena obra que empezaste en ello, también llévala a cabo en mí. Y tú verás que así como nosotros hoy nos reímos de nuestro pasado, tú un día te vas a reír del tuyo también. Bendiciones. Amén. Amén. Y dile al Señor, Señor, me cuesta verte como un padre amoroso, me cuesta verte como tan bueno como ellos dicen que tú eres. Revélate a mí como realmente tú eres. Jesús, muéstrame quién tú eres realmente. Amén. Te quiero entregar el corazón, pero necesito saber que tú me amas. Amén. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde en este día de manera especial. Qué bueno que tuviste en mi testimonio. Dios te bendiga.